Bueno, nuestros dos principales objetivos es conocer en primera instancia los diferentes aspectos fisiológicos y anatómicos de la mujer en embarazo que van a tener algún impacto en el desarrollo de la analgesia del trabajo de parto. Con estas herramientas vamos a poder entender muchos conceptos que nos permiten brindar una atención que asegure una atención de calidad y dentro de un marco de seguridad apropiado. A continuación les muestro un poco el mapa de ruta que vamos a tener. Vamos a partir con la revisión de algunos aspectos anatómicos, como enfocándonos en la anatomía de la columna vertebral. Luego vamos a enumerar algunas condiciones fisiopatológicas asociadas también al área de la analgesia obstétrica, los tipos de anestesia obstétrica que podemos brindarle a nuestras pacientes, las contraindicaciones y algunas complicaciones, además de hacer énfasis relacionando todos estos aspectos en el control post-anestesia, para poder, como dijimos, brindar una atención de calidad y seguridad. Entrando en materia entonces, tenemos aquí nuestra columna vertebral. Sabemos que es una estructura ósea que nos permite dar un soporte a todo el organismo, que protege además la médula espinal contra traumatismos y tiene una función muy importante de permitir la movilidad, dado que tiene una articulación por segmentos. Tenemos un segmento que es cervical, torácico, lumbar y sacro, todos con diferente grado de movilidad, todos con diferente disposición, siendo habitualmente la columna lumbar la que tiene una disposición mucho más, de más fácil acceso para el tema de analgesia obstétrica. Aquí en la segunda lámina podemos observar que el cono medular, o más bien la médula espinal, tiene una división al final de ella, a nivel lumbar, a nivel de L1 y L2, en donde termina la médula, y de ahí se desprende lo que nosotros denominamos la caudequina, que son las raíces nerviosas que terminan de dar la inervación final a las extremidades inferiores y en gran parte a la zona genitourinaria. Esta caudequina muchas veces es manipulada por nosotros de manera incidental, y son estos momentos en los cuales las embarazadas manifiestan sentir una sensación de corriente, que nosotros denominamos parestesia, durante la manipulación de esta zona al brindar la analgesia obstétrica o la analgesia para trabajo de parto. Dentro de los otros cambios que vemos comúnmente en la embarazada, como vemos en la gráfica, es que la columna, sobre todo a nivel lumbar, tiene un incremento de la lordosis, hay un incremento de la curvatura hacia anterior por todos los cambios que se producen a nivel abdominal, por el crecimiento progresivo del útero. La anatomía de la mujer cambia y son cambios que se dan dentro de un marco fisiológico, lo que hace un poco más difícil el acceso a esta zona en el momento de realizar la punción. Bueno, y aquí tenemos una imagen que nos acerca, que nos hace un zoom de la columna lumbar. Si vemos acá la zona demarcada, vamos a hacer un análisis desde la región dorsal, desde la piel de la espalda hacia anterior. Tenemos aquí una primera capa que es la piel, posteriormente tejido celular subcutáneo, posteriormente tenemos el tejido ligamentario, que son ligamentos que van sobre todas las apófisis espinosas de las vértebras lumbares. En esta gráfica tenemos un corte sagital de la columna lumbar. Entre cada apófisis espinosa también hay un tejido ligamentario, que es el ligamento interespinoso. Y si seguimos progresando, como lo vemos aquí con nuestra aguja, vamos a llegar a un ligamento que se ve un poco más remarcado acá, que se denomina el ligamento amarillo. Para llegar a nuestro espacio peridural necesitamos romper ese ligamento amarillo, que normalmente tiene una consistencia firme, un poco más densa, y vamos aproximándonos con la aguja, además de la conexión de una jeringa que denominamos de baja resistencia, que se las voy a mostrar más adelante.
cuando tenemos una pérdida de resistencia es la señal para saber que estamos ubicados en el espacio peridural. En ese momento hacemos la administración de nuestro medicamento analgésico y dejamos colocado el catéter peridural, que es el que se ve acá. Si nosotros no advirtiéramos la llegada al espacio peridural y siguiéramos un poco más de largo, si pueden detallar acá, hay una membrana como color morada, que es la dura madre. La dura madre es una de las meninges, de las leptomeninges, y es la capa más externa. Al romper esa meninge podemos llegar rápidamente al canal raquídeo donde vive habitualmente la médula espinal, que como vimos en la gráfica anterior, hasta la segunda vértebra lumbar, segunda vértebra lumbar, está conformada por el cono medular, o sea que es un tejido mucho más denso, y luego se desprende la caudequina. Allí podemos llegar y hacer una perforación de la membrana entonces dural o la dura madre y tener ahí retorno de líquido cefalorraquídeo. Ese no es el objetivo de la punción, la idea es llegar al espacio peridural antes de llegar a la dura madre. En esta gráfica quiero mostrarles un poco el detalle del espacio peridural, y como dice acá, es un espacio virtual. ¿Por qué lo denominamos un espacio virtual? Porque no es un espacio vacío, esperando, digamos, que se llene de líquido, sino que es un espacio que está conformado por tejido graso, por un plexo venoso, que nosotros al llegar, luego de sobrepasar el ligamento amarillo, que lo vemos representado aquí de color rosa, llegamos, disminuye la resistencia al paso de la aguja y la jeringa, y ahí necesitamos hacer como una dilatación del espacio luego de administrar el fluido, luego de administrar el anestésico local que utilizamos para la analgesia. Aquí quiero mostrarles un poco la diferencia que hay de la inyección del medicamento a nivel del espacio peridural y el espacio raquídeo. El espacio peridural, como lo vemos en la aguja superior, llega mucho antes, mucho más externo que el espacio raquídeo. Para llegar al espacio raquídeo necesitamos perforar esta membrana que les mencionaba, que es la dura madre, y para el objetivo de llegar acá es cuando nosotros tenemos pensado colocar una analgesia raquídea, que cambiamos la aguja, debe ser una aguja mucho más fina, y es el mismo espacio al que queremos llegar cuando colocamos una anestesia, por ejemplo, para una operación cesárea, en donde necesitamos que el bloqueo de los nervios sea mucho más directo, porque es diferente la intensidad del dolor que tengo cuando voy a atender un trabajo de parto, cuando tengo la evolución de un trabajo de parto, versus cuando tengo una paciente que va a una cesárea. Es un procedimiento que genera mucho más dolor y por tanto necesito tener un bloqueo nervioso mucho más potente. Bueno, continuando con las consideraciones fisiológicas, vamos a mencionar un poco cuáles son los principales lugares o efectos que tienen nuestros medicamentos cuando queremos brindar una analgesia para trabajo de parto. El principal lugar de acción del bloqueo neuroaxial es la raíz nerviosa. Sabemos que tenemos entonces nuestra vértebra, nuestra apófisis espinosa, que aquí estamos con la espalda, hacia el disco vertebral está la zona anterior de la paciente, la zona que se dispone hacia el abdomen, y en relación a nuestra médula espinal está la salida o la emergencia de nervios ganglios y después otros nervios que tienen una disposición anterior y una disposición dorsal, cada uno con objetivos de inervación bien específicos y también con características diferentes. Hay algunos nervios que tienen un mayor tamaño, otros que tienen un diferente grado de mielinización y que por tanto explican un diferente nivel de bloqueo, sea sensitivo o sea motor, según la cantidad de anestésico local que yo inyecto y según el lugar donde inyecto mi anestésico local, porque como mencionábamos antes, tratando de diferenciar el espacio peridural del espacio raquídeo, si yo coloco mi anestésico local
intrarraquídeo y un anestésico local que es un poco más potente, voy a lograr un bloqueo incluso motor, sensitivo y motor. En cambio, si coloco un anestésico local en el espacio peridural a una concentración más baja, voy a lograr solo el control del dolor, el efecto analgésico. ¿Ya? Entonces, como les decía, se produce un bloqueo de la transmisión neurológica que va a depender mucho del tipo de raíz que quiera bloquear. Si son las raíces posteriores, estas se encargan más del bloqueo somático y visceral, y si son las raíces anteriores, tienen más un efecto sobre el aspecto motor y autonómico. Y como les decía, hay diferente grado de mielinización, diferente tamaño que hacen que el bloqueo sea diferencial. Avanzando un poco también con el aspecto fisiológico que nos entremezcla las fases del trabajo de parto, que ustedes obviamente tienen más experiencia que yo en este aspecto, nosotros podemos diferenciarlo para entender un poco en la fase latente y en la fase activa. Y esto específicamente haciendo un análisis de que en la fase latente tengo una inervación diferente, tengo un compromiso de raíces nerviosas de un nivel diferente al de la fase activa. Cuando estoy en fase latente, lo que más está comprometido es la inervación de T11 a L1 con fibras que se encargan más de la transmisión del dolor visceral. ¿Ya? Es un proceso finalmente de toda la fase de dilatación, de pasar de una fase latente a una fase activa, pero que todavía está en la primera fase de la fase activa, el primer estadio. Es un dolor asociado a las contracciones y al proceso de dilatación cervical, para el cual habitualmente colocamos una cantidad de fármaco un poco menos concentrada, menos dosis, que cuando nos enfrentamos a una fase del trabajo de parto mucho más avanzada, como lo puede ser el expulsivo, en donde tenemos ya compromiso de las fibras de T10 a S4, o sea, de la décima vértebra torácica a la cuarta sacra, en donde la inervación que se compromete es más somática, es más intensa dado la evolución del trabajo de parto y se enfoca sobre todo a la zona perineal. En este momento, en esta fase del trabajo de parto, nosotros vamos a privilegiar mayor concentración, mayor dosis para poder lograr un control analgésico mucho más efectivo. Hay que además no olvidar que dentro de todas las fibras, como lo mencionamos anteriormente, aparte del bloqueo sensitivo, aparte del bloqueo motor que se pueda generar, también hay un efecto a nivel cardiovascular, un bloqueo a nivel del sistema autonómico. Lo vemos evidenciado en los cambios del tono vasomotor que están determinados por fibras simpáticas que están desde la quinta vértebra torácica hasta L1 y su bloqueo produce vasodilatación. Entonces por eso tenemos muchas veces pacientes que luego de la analgesia peridural presentan algún grado de hipotensión porque se hace una redistribución sanguínea y de una disminución del retorno venoso, los vasos sanguíneos son un poco más complacientes y eso hace que se puede bajar la presión asociado además a la presencia de un útero grávido que produce un efecto compresivo. También tenemos o podemos llegar, según nuestro nivel anestésico y nuestra cantidad de droga, nuestra masa de droga, a un bloqueo de las fibras que son cardioaceleradoras, que están ubicadas a nivel de T1 a T4 y que nos permiten normalmente tener una respuesta a la hipotensión. Si nos hipotensamos, estas fibras actúan aumentando el ritmo cardíaco para aumentar el flujo sanguíneo y contrarrestar la hipotensión. Si de pronto nuestro nivel anestésico está mucho más alto, podemos bloquear ese sistema de contrarregulación y verse hipotensión, verse bradicardia, que como les mencionaba puede estar agravado además por la presencia de un útero grávido que genera un efecto compresivo a nivel de la cava y de la aorta. Esto explica un poco el efecto que queremos lograr cuando asociado a nuestra acto anestésico tenemos un episodio de hipotensión. En algunas veces hay una disminución de la frecuencia cardíaca fetal y nosotros como respuesta, como medida de reanimación in útero, lateralizamos el útero hacia la izquierda, ponemos oxígeno, aumentamos los fluidos
pero está un poco en relación a todas estas respuestas. Va a depender mucho de la patología de la paciente, o si tiene o no tiene patología, de si está previamente bien hidratada, de muchos factores, diferente grado de respuesta. Hay muchas pacientes en las cuales les colocamos nuestra dosis analgésica y no pasa absolutamente nada. Así que hay que combinar muchos factores para mirar cuál va a ser nuestro paso a seguir. Y metiéndonos también un poco más en el detalle de la analgesia, el tipo de anestesia o analgesia que podemos ofrecer a nuestros pacientes, les traigo aquí un listado de los procedimientos que podemos realizar. Está la analgesia peridural, que por lo menos en nuestra institución es la que más realizamos, la realizamos con mayor frecuencia. Está la analgesia raquídea. Está la analgesia combinada, que combina una técnica peridural y espinal o raquídea. Asociado sobre todo a la analgesia peridural, nosotros podemos continuar la administración o hacer un avance de técnica anestésica utilizando unas bombas de infusión que nos permiten administrar bolos intermitentes de forma programada, asociados además a un control en el cual la paciente controla los bolos de analgesia según la evolución del trabajo de parto. Y si es que tenemos alguna contraindicación por la analgesia neuroaxial, podemos brindar a nuestros pacientes analgesia endovenosa, en este caso con una PCA, que es lo mismo, una analgesia controlada por el paciente de remifentanil. Esto requiere además unos dispositivos de monitorización diferentes o un poco más de mayor cuidado, por ejemplo, con la posibilidad de monitorizar continuamente la saturometría, porque hay mayor riesgo de depresión respiratoria. Pero eso lo utilizamos en contados casos que no podemos colocarle nuestra anestesia neuroaxial. Aquí en la imagen, no sé si alcanzan a ver, quería representar o mostrar lo que les quiero mencionar de la analgesia combinada. Esta es una anestesia que uno parte colocando anestesia peridural, llega al espacio peridural, que lo vemos acá, y luego a través de la primera aguja, que es mucho más gruesa, colocamos un trocar espinal o raquídeo y llegamos al espacio intrarraquídeo, o sea, rompemos esta membrana que es la dura madre. Tenemos retorno de líquido cefalorraquídeo y ahí colocamos nuestra dosis de medicamento en una concentración baja, porque lo que solo queremos lograr es analgesia, el control del dolor. Avanzando un poco más a la práctica, a cómo vamos a realizar nuestro procedimiento después de haber visto que tenemos que tener consideraciones anatómicas, fisiológicas, otras que podemos tener efectos adversos o secundarios a la administración de otros medicamentos. Tenemos que pensar entonces, cuando tengamos un caso de una paciente que requiere analgesia para el trabajo de parto, cómo nos vamos a preparar, qué insumos necesitamos. Y aquí les tengo un listado muy general de lo que se requiere. Una bandeja de anestesia regional que debe ser estéril, un trocar TUI, un catéter peridural y una jeringa de baja resistencia. Estos tres elementos normalmente están agrupados en lo que denominamos un kit, que se lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva de manera gráfica. O uno lo puede tener, según la institución, adquirir por separado. Tenemos además que disponer de jeringas desechables para poder cargar nuestra dosis de anestésico local, tanto para la piel como para la dosis que vamos a administrar peridural o intrarraquídea si hacemos una anestesia combinada, por ejemplo. Además del antiséptico, obviamente, para poder aseptizar la zona donde vamos a hacer la punción. Cosas claves en las cuales es de gran ayuda la labor del matrón o matrona que esté con nuestra paciente es el posicionamiento. Como vimos en un principio, la columna de la embarazada cambia y la aproximación a la columna lumbar se hace un poco más compleja, por tanto necesitamos un posicionamiento óptimo, que además está asociado a una paciente que tiene dolor, que no va a estar tranquila. Por tanto necesitamos contención de la paciente, y en eso son claves o es súper de vital importancia la ayuda del matrón o matrona que esté con ella. Y no olvidar, como punto clave, que tenemos que hacer un control hemodinámico post anestesia. La recomendación es hacerlo por lo menos 20 minutos después de la dosis,
más el monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal, por lo que puede afectar, como lo vimos a nivel cardiovascular, la perfusión uteroplacentaria y por ende la estabilidad del feto. Hoy en día la cantidad y la concentración de anestésico local que utilizamos está muy adecuada para nuestros pacientes y eso ha hecho que tengamos menos efectos adversos, menos bradicardias fetales, menos bloqueo motor, que nuestras pacientes en trabajo de parto incluso puedan movilizarse dentro de una sala de parto, obviamente con una asistencia continua del grupo de matronería, y hacer un trabajo de parto mucho más dinámico. ¿Ya? Esa es una de las ventajas que hemos tenido a través del tiempo. Y por tanto, no hay, por ejemplo, una prolongación mayor del trabajo de parto ni una mayor tasa de cesáreas asociada a esto. Aquí les muestro a continuación una foto del kit que utilizamos habitualmente para la anestesia combinada en este caso. Tenemos el trocar TUI, que es un trocar grande, normalmente tiene 18-16G, está demarcado cada 1 centímetro para poder ver la profundidad del espacio peridural. Aquí tenemos nuestra jeringa de baja resistencia, que es una jeringa especial en la cual conectamos y vamos avanzando haciendo toques hasta perder la resistencia y encontrar la señal de la llegada al espacio peridural. Aquí tenemos nuestro catéter, que es un catéter que en la punta está multifenestrado para poder hacer una dispersión por diferentes orificios del anestésico local. Y si nosotros queremos hacer solo una anestesia peridural, colocamos nuestro catéter, nuestro trocar TUI, llegamos al espacio peridural, administramos nuestra mezcla analgésica y posteriormente colocamos el catéter. Si queremos hacer una anestesia combinada, al llegar al espacio peridural con el TUI, colocamos esa aguja que es mucho más fina, que es un trocar espinal, puede ser 27 o 25G, a través de el TUI para avanzar. Como ustedes ven, es mucho más largo que el TUI. Avanzar y llegar entonces a perforar la dura madre y obtener líquido cefalorraquídeo y ahí colocar nuestra mezcla de analgésico específica para el control del dolor. Vuelvo, insisto que va a depender mucho del objetivo que yo tenga, la cantidad, la dosis, la concentración de fármaco que deba utilizar. Aquí tengo una imagen gráfica que nos permite ver las diferentes posiciones que podemos adoptar, en las que podemos colocar a nuestros pacientes para poder tener un mejor posicionamiento, una mejor exposición de la zona lumbar. Podemos tener a nuestra paciente embarazada sentada con una flexión que nos permita hacer una curvatura inversa a la lordosis que les mostraba inicialmente. O sea, queremos lograr como una especie de cifosis a nivel lumbar que exponga las vértebras y nos permita entrar entre vértebra y vértebra por interligamentos y llegar al espacio peridural. Normalmente palpamos las crestas ilíacas porque ese nivel es lo que se considera L3, L4, la tercera cuarta vértebra lumbar, que está libre de cono medular y que ya está solo con caudequina, porque en caso de que nos pasemos de largo y lleguemos al espacio intrarraquídeo, tenemos baja probabilidad de generar una lesión nerviosa, por ejemplo. Y aquí tenemos la posición de cúbito lateral, en este caso está de cúbito lateral derecho. Lo que habitualmente hacemos con la mujer embarazada es ponerla en decúbito lateral izquierdo para facilitar o favorecer la perfusión uteroplacentaria. Y de la misma manera le pedimos a la paciente que adquiera una posición fetal para poder exponer la zona que necesitamos puncionar. Repito que en este momento necesitamos mucha contención del equipo de matronería porque son pacientes que efectivamente tienen una intensidad de dolor muy alta. Con este gráfico quería mostrarles sobre todo el tema de la monitorización. No olvidar que después de la colocación de nuestra dosis analgésica hacia la primera dosis, o sea, dosis posteriores a la instalación del catéter, necesitamos monitorizar frecuencia cardíaca, fetal, presión arterial, materna, frecuencia cardíaca materna, idealmente saturometría, para poder estar atentos
a cualquier cambio brusco de los signos vitales que nos alerten de alguna complicación, por ejemplo. Bueno, ahora quiero mencionarles un poco las contraindicaciones que puedo tener en algunas pacientes para poderles brindar analgesia neuroaxial. Las contraindicaciones absolutas están dadas por rechazo de la paciente, que la paciente se niegue a este tipo de anestesia, que nuestra paciente tenga una patología que le genere coagulopatía, por ejemplo, púrpura trombocitopénica idiopática, va a depender del nivel de plaquetas que me permita hacer la punción. Más comúnmente también me puedo enfrentar a un síndrome hipertensivo que también puede producir trombocitopenia. Pacientes con una hipovolemia grave por alguna pérdida hemática, por alguna hemorragia del tercer trimestre, por ejemplo, que tenga infección en el sitio donde necesito funcionar, que tenga antecedentes de alguna patología en el sistema nervioso central, en cerebro, que me genere hipertensión endocraniana. Y contraindicaciones relativas como cirugías previas, por ejemplo, cirugía de escoliosis, que le generen una deformidad de la columna, o que sea, por ejemplo, una escoliosis sin manejo. También va a tener una deformidad que va a ser mucho más complejo la punción. No imposible, pero sí mucho más laboriosa y mayor riesgo, obviamente, de lesión medular o nerviosa. Por lo tanto, uno tiene que evaluar bien caso a caso si es factible o no hacerlo. Y si nuestra paciente además tiene síntomas neurológicos, es mejor evitar la manipulación de la columna. Complicaciones. Hay que estar siempre pendiente de ellas, siempre pensarlas, porque es la única forma de detectarlas. Les pongo en rojo una de las más importantes, sobre todo porque se va a producir de manera rápida después de la administración del anestésico local. Como vimos, nuestro objetivo es llegar al espacio peridural, que lo encontramos entonces después de pasar la piel, el tejido celular, el ligamento que es supraespinoso, interespinoso y el ligamento amarillo. Rompemos el ligamento amarillo, perdemos resistencia y llegamos al espacio peridural. Si yo no tengo esa pérdida de resistencia que muchas veces pasa en las embarazadas, que de pronto están más edematosas, que son difíciles, y sigo de largo de forma inadvertida, o sea, no me doy cuenta, puedo romper la dura madre y ahí inyectarme anestésico local, un volumen anestésico local grande, que es el que yo quería colocar en mi espacio peridural, pero por error lo voy a poner en el espacio intrarraquídeo. Esa masa de droga, que es mucho más grande, va a quedar en todo el canal medular y puede producir anestesia total, o sea, desde el inicio de la columna hasta el final. Y eso es lo que nosotros denominamos una espinal total. Va a comprometer no solo el área pélvica, el área lumbar, sino que va a ascender, va a comprometer la parte torácica, cervical, y puede hacer que nuestra paciente se hipotense de forma importante y que quede en apnea. Por eso un poco aquí la imagen en la cual el médico tendría, si nuestra paciente cae en apnea, que soportarla ventilatoriamente, muy seguramente intubarla y obviamente tener una extracción rápida del feto, porque esto va a cambiar mucho las condiciones maternas para poder brindar o mantener un bienestar fetal. Así que es una de las que más tenemos que tener en consideración, sobre todo de forma casi inmediata, la administración de nuestra dosis anestésica. Si por error yo no me doy cuenta y coloco el catéter también en el espacio intrarraquídeo, mi segunda dosis, por ejemplo, puede quedar a este nivel y suceder lo mismo. Así que por eso mismo la monitorización post primera dosis o post dosis tiene que ser muy estricta. Bueno, la perforación dural es una de las cosas más frecuentes, pero habitualmente cuando perforamos la dura madre hay un retorno del líquido cefalorraquídeo que nos permite advertir la situación, y lo habitual es retirar el trocar y hacer una punción a otro nivel. Lo grave es que no nos demos cuenta y que tengamos una espinal total por no haber advertido la ubicación inadecuada del trocar. También puede haber una inyección subdural, que es un espacio que está intermedio y que puede producir un bloqueo de mayor intensidad y un poco más alto. Puede haber intoxicación por anestésico local cuando yo administro también de forma inadvertida
mi fármaco a nivel sanguíneo. Como vimos, el espacio perioral tiene harto plexo venoso y ahí se puede alojar el catéter y ahí colocar el fármaco que no se debe administrar por vía endovenosa y que puede ser cardio y neurotóxico. Puedo producir tensión nerviosa cuando hago la punción, si no me ubico bien, si no tengo las consideraciones anatómicas. Y en pacientes, por ejemplo, que tengan algún trastorno de coagulación, como los síndromes hipertensivos, puedo producir un hematoma epidural, que también me va a producir síntomas neurológicos de rápida evolución. Por último, mencionar la cefalea postpuncional que se produce cuando nosotros perforamos la dura madre, que es lo que no deseamos, y hay una salida de líquido cefalorraquídeo que produce un síndrome de hipotensión del líquido cefalorraquídeo y esto produce dolor de cabeza. Dolor de cabeza que puede ser incluso invalidante para la mujer puérpera que requiere estar en condiciones de atender a su recién nacido. Muchas veces necesitamos realizar un parche de sangre, que es lo que se grafica a la derecha, tomando sangre de la misma paciente, colocándolo en forma de sellar el orificio que se produjo con la punción de nuestro trocar TUI, que es un trocar de grueso calibre y que por eso tiene una salida un poco más masiva de líquido cefalorraquídeo. Es la complicación que con mayor frecuencia vemos y que en general, si bien es molesta, genera morbilidad, no tiene una gravedad mayor y que es de fácil solución. Bueno, y con eso terminamos. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda se pueden comunicar conmigo sin ningún problema vía mail.